Buenos días, bendiciones. Hoy nuevamente en Amanecer con Dios. Seguimos en nuestra serie Los 12 Apóstoles. Hoy de manera particular vamos a ver dos, pero hay algo curioso. Quiero que veamos a uno que le llamamos Simón el cananista, el que fue llamado el celote. Sí, ya vamos a ver, pero vamos a ver cuál de los discípulos reemplazó a Judas, el que entregó a Jesús, porque él quiero dejarlo para el final, o sea, para mañana de esta serie. Entonces hoy vamos a ver también a Matías. Así que empecemos con Simón el cananista, el celote. ¿Cuál era su ocupación? Era miembro de un movimiento político nacionalista que le llamaban los celotes. La palabra celote significa celoso, ¿sí? Digamos que en términos muy actuales hablaríamos de una persona que era revolucionaria, ¿no? Que no estaba de acuerdo con los parámetros que regían el Estado y el gobierno de esa época, porque era supremamente nacionalista y él creía que la doctrina, el pertenecer al pueblo de Israel era lo más importante y lo único que podía servir para la salvación. Entonces era un vigoroso patriota. También Jesús llama a uno de ellos para que poderle hacer entender algunos principios de gobierno civil y de reino que eran muy importantes para su vida. Los celotes eran nacionalistas, ya lo dije, judíos, y eran fanáticos. Digamos que ellos estaban dispuestos a sufrir en una lucha por lo que ellos consideraban la pureza de la fe, ¿no? Y por eso a él también le llamaban el cananista. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de su vida? Primero, pues llegar a ser discípulo de Jesús. Más allá de lo que él pensara, de la ideología que él tenía, del lugar que ocupaba, él llegó a estar allí con los discípulos siguiendo a Jesús y aprendiendo de Jesús. Simón claramente sobresalió como un hombre de fe, ¿sí? Un hombre que a pesar de sus convicciones ideológicas creyó en Jesús y tuvo fe de que él, Jesús, el rey de los judíos, iba a cambiar el norte de la historia de los israelitas. Abandonó todos sus odios por lo que era su propia convicción, ¿no? Y por amor estuvo dispuesto a compartir con el resto de los discípulos, especialmente con Mateo. Si nosotros colocamos delante uno del otro, enfrentamos a este celote al frente de Mateo, que era un recaudador de impuestos y que hacía absolutamente todo lo contrario a la ideología del celote, ¿no? Porque robaba al pueblo, porque hacía cosas que iban en contra del pueblo de Israel para favorecer el imperio y para favorecerse al mismo. Pues digamos que era complicado ponerlos frente a frente, porque en términos normales se matarían, ¿sí? Bueno, el celote mataría a Mateo, que era el recaudador de impuestos, pero Dios los coloca juntos para que también darles una lección de perdón, darles una lección de compañerismo, para que entendieran que el amor vence todo, toda diferencia, toda fractura social, y aquí lo estaba haciendo Jesús con ellos dos. Así que me parece maravilloso. La lección de vida de este celote es: si estamos dispuestos a renunciar inclusive a nuestros planes, a nuestras ideas, podemos participar de los planes de Jesús. Es importante eso. A veces a nosotros, aunque aceptamos a Jesús, aunque aceptamos su palabra, nos cuesta renunciar a nuestras propias ideologías, a nuestros propios planes, y eso no está bien. En el segundo caso vemos aquí a Matías, que es escogido como el que va a reemplazar a Judas, el que entrega al maestro. Su nombre hebreo, Matías, quiere decir don de Dios, don de Dios. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de su vida? Fue elegido como sucesor de Judas Iscariote después de la ascensión de Jesús, allí en Hechos capítulo 1 y después del versículo 15, ¿no? Lo eligieron los demás apóstoles mediante un sorteo. Recuerden que eran dos los postulados y que había que elegir uno de los dos. Matías fue considerado apóstol de Jesucristo según Hechos 1:24, debido a que él y Barsabás, que era el otro que estaba ahí como en la contienda, cumplían los requisitos que allí estaban descritos, ya que habían acompañado al Señor desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Porque digamos que era una de las condiciones para poder ser llamado apóstol de Jesucristo, era haber vivido con él, haber estado con él.
Por eso Pablo, y aquí quiero aclarar algo, Pablo se autodenomina apóstol de Jesucristo, pero dice que él es un abortivo. ¿Sí? Digamos que él no cumple con lo señalado en la escritura para poder ser apóstol, pero él mismo se dice: soy un abortivo de ello. O sea, soy el último de los... Dice así la palabra. Entonces, pues Jesús no dijo nada de Matías, pero permitió que en el sorteo pudiera ser él el que iba a reemplazar a Judas Iscariote. ¿Cuál es la lección de vida que podemos hallar allí en Matías? Mantenernos en el camino de Cristo, porque tarde que temprano va a haber una recompensa. Matías no hizo parte de los 12 mientras Jesús vivió, pero en los planes de Dios sí estaba que él terminara siendo apóstol de Jesucristo. Así que espera el tiempo. Dios tiene para ti la recompensa. Eso en el caso de Matías. Y en el caso de Simón el cananista, no olvidemos que es más importante que nosotros entendamos que los planes nuestros y nuestras ideologías son menos importantes que los planes de Dios y las ideas de Él. Un abrazo grande, les bendigo en el nombre del Señor y nos vemos mañana con el último de los 12. Un abrazo.